noches. Gracias por venir hoy. Gracias a Explora por esta amable invitación al Planetario de Medellín. Es un honor para mí compartir este espacio de ciencia en bicicleta. Y bueno, ya me tocó a mí el turno de otros colegas anteriores que compartimos este espacio. Es muy grato que ustedes gasten su tiempo de la noche para el conocimiento y la divulgación. Igualmente gracias a Parque Explora, a Ana Ochoa y al Andrés Ruiz como el grupo de investigación y de divulgación AMEVA. Bien, el tema entonces que vamos a ver hoy es el microbioma humano. Y como dice allí, existen muchas más bacterias y microorganismos en mi cuerpo que estrellas en la Vía Láctea. Lo que hablaremos esta noche entonces girará en torno a aclaraciones primero históricas sobre sinónimos. Ya tenemos algunos de ustedes otras ideas también, la idea actual de microbioma. Nuestro alter ego físico, si hay algo íntimo en usted, es esto que es el microbioma. Trataremos de responder la pregunta de si somos una sola especie realmente. Son preguntas que se han hecho otros investigadores sobre el tema. ¿Cuántos genomas soy yo y con quiénes evolucioné? ¿En dónde están los microbiomas y de dónde vienen estos en nuestro cuerpo? ¿Tiene algo que ver con mi salud el microbioma? Igualmente, ¿la culpa del calentamiento global es solo nuestra o otros microbiomas, por ejemplo, estarán involucrados? Finalmente, cerraremos con la conquista del espacio en soledad. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Entonces, no solamente existe la flora o flora Martínez, ¿sí?, sino la flora bacteriana. Por supuesto que es un término que aquellos que estudian la botánica, aquellos que estudian digamos, los aspectos de la vida vegetal, lo entendemos muy bien, pero la flora, que es un término que ya había sido definido en el siglo XIX, está bien caracterizada en nuestros intestinos, nuestra boca, el tracto vaginal, por ejemplo, que es, digamos, los dos sitios donde en su mayoría encontramos la mayor cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo. Pero la flora, por supuesto, está compuesta de bacterias, las que tenemos, aquí en el centro, virus, hongos, protistas y otro grupo de microorganismos, por supuesto, donde la mayoría son bacterias. El dragón de Komodo es un animal que hemos visto en la televisión, en divulgación de programas en la región del archipiélago de Indonesia, Sumatra, y en su boca lleva una gran cantidad de bacterias, entre ellas una muy conocida del género Clostridium, tremendamente tóxica. Este dragón utiliza esta bacteria como mecanismo dentro de su microbiota para matar su presa y no tiene necesidad de ingerirla inmediatamente. Al morder, intoxica con esta bacteria y puede volver horas o días más tarde para ingerirla sin necesidad de devorarla inmediatamente. Esto es una de las razones dentro de las cuales las bacterias hacen gran parte el juego de sobrevivencia en organismos como este. Ilya Mednikov fue uno de los primeros que comenzó a investigar y a trabajar sobre eso que conocemos como microbiota. Es otro término sinónimo de flora. Y empezó a trabajar, bueno, tuvo una historia bastante difícil. Anduvo mucho por Europa, nació en Rusia, en la Rusia zarista, y luego estuvo en la Rusia socialista, hasta que encontró un puesto después de muchas dificultades de estar en la Universidad de San Petersburgo, algunas universidades italianas,
en el Instituto Pasteur. Allí, ya después de transegar mucho, empezó a investigar sobre ciertos temas y uno de ellos fue la microbiota. Él es el padre de lo que conocemos hoy como la gerontología, la tanatología también. Y en un congreso en Manchester en 1901 presenta un trabajo que se llama The Flora and the Human Body, ¿sí? Ya empieza a introducir eso que son los microorganismos en nuestro cuerpo y basándose en el término flora, introduce posteriormente el término microbiota. Entonces, microbiota hoy sabemos que es una comunidad ecológica que incluye virus, bacterias, arqueas, protistas y hongos. Por supuesto, el término microbiota hoy en día se extiende más a términos ecológicos y el término microbioma nace y surge sobre conceptos que están basados inicialmente sobre genoma. A principios del siglo XXI ya se empieza a definir este término y hoy en día es bien aceptado que, digamos, flora, microbiota y microbioma, que fue introducido, el término microbioma fue introducido por Joshua Lenderberg, que también fue premio Nobel, por sus investigaciones con virus. En el año 2001 introduce este término y ya el término incluso está bien definido en la Enciclopedia Británica, un poco mal definido en Wikipedia, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea actual de microbioma? Este no es ni más ni menos una fotografía de Marte, es nuestra piel. Y si nosotros pues seguimos ahondando y mirando en profundidad, encontramos que tiene una gran cantidad de cavidades y espacios. Bueno, existe una marca de jabón muy reconocida que dice en nuestro país que esta es capaz de matar el 99% de nuestras bacterias, ¿sí? Y si es capaz de matar el 99% de nuestras bacterias, vamos a ver que si eso sucede, entonces nos va a dejar solamente el 1% de la especie humana, ¿no? Es casi imposible llegar hasta estas pequeñas cavidades y barrer todas las bacterias que portamos en nuestro cuerpo. Entonces, hoy tenemos claro que existe, además de Homo sapiens con aproximadamente 21.000 genes, otro ser que portamos, otro ser que llevamos en nosotros, ¿sí? Digamos, puede ser una persona o no, quién sabe, pero es cierto, ya no estamos solos, o por lo menos si usted se sentía bastante solo, lo acompañan muchos más cada día. Es como un alter ego, ¿no? La definición de alter ego nos lleva a pensar en otro yo. Hay otro yo en usted, bueno, muchos, pero más que usted es otra persona alternativa y podrían cambiar estos pequeños su personalidad. Vamos a ver que incluso eso puede suceder. Muchos hemos sentido eso de mariposas en el estómago, ¿cierto? Bueno, a veces cuando nuestra digestión no funciona bien, las cosas no nos salen bien, nuestro aparato gastrointestinal pues revela y manifiesta emociones. Estas emociones pues las siente nuestro aparato gastrointestinal y las siente incluso los microorganismos que portamos allí. Entonces son sensibles a emociones, a cambios, a alegrías, a tristezas, a ansiedades, etc. Varias investigaciones entonces nos han mostrado que existe una asociación entre el cerebro, entre intestinos y el microbioma. Estas dos publicaciones recientes, por ejemplo, nos muestran una asociación de microbioma, inmunidad, esquizofrenia también y desorden bipolar, por ejemplo. Fue publicada en Brain Behavior Immunity. Y esta segunda nos muestra una asociación del microbioma de nuestro intestino con la enfermedad de Alzheimer. Ya hemos empezado entonces a encontrar reportes de asociación de nuestro comportamiento con las bacterias que portamos en nuestro interior. Entonces, ¿qué es eso de Homo sapiens sapiens?
algo individual o algo compartido, ¿sí? ¿Somos una sola especie o varias? Bueno, vamos a ver que científicos como Bonnie Basler y Rob Knight dudan mucho de esto, de que seamos solo una especie. El microbioma entonces no es solamente exclusivo de los humanos, se encuentran en organismos eucariotas pluricelulares como animales, hongos, plantas, e incluso en asociaciones complejas, eso que llamamos líquenes, que hoy en día no sabemos si es una planta o una bacteria, y conocemos muchas más asociaciones en regiones, digamos, apartadas, montañas, profundidad del mar, donde vamos a encontrar una auténtica mezcla de microorganismos y organismos superiores formando, digamos, asociaciones especiales, donde, por ejemplo, hoy en día en el agua, en el aire, el suelo, en los bosques, en la atmósfera, también encontramos microbiomas. Este es un estudio que nos muestra la comparación de dos microbiomas de dos, o más gemelos coreanos, en donde, si recordamos, más o menos hace 50 años comparábamos los gemelos y decíamos, no, son completamente idénticos, son clones, no hay ninguna diferencia entre ellos. Y al cabo de los años empezamos a encontrar que el ambiente influía mucho entre ellos. A finales del siglo XX encontramos que la epigenética, incluso entre ellos, era todavía otra condición para que ellos empezaran a diferenciarse. Pues bien, después de hacer estudios sobre el microbioma de gemelos, en este caso coreanos, se encontró una diferencia incluso muchísimo más grande entre ellos. Igualmente, hoy en día, la teoría de germen empieza a cambiar, ¿sí? Empieza, digamos, a darse un giro hacia aspectos no de ver tanto los patógenos como unos auténticos diablos, sino por qué sucede esa condición en ellos. Entonces, toda la teoría del germen ya está cambiando actualmente. Esto es un artículo publicado por Leslie Buchan, que hace, digamos, unas comparaciones importantes, y en este mismo artículo muestra, por ejemplo, que esta bacteria, Helicobacter pylori, que la tienen todos ustedes aquí en su estómago, algunos les causa, digamos, úlcera, dispepsia y cambios a nivel de la digestión, y a otros están allí bien tranquilos observando esta presentación y no tienen ningún problema con ella. Años atrás se hicieron estudios a principios del siglo XX con Vibrio cólera, y se encontró que los cambios de esta bacteria también correspondían a cambios ambientales, que quizás la bacteria no era tan patógena en siglos atrás como lo es hoy en día. Entonces, también estamos sobre la idea de repensarnos si somos una especie o un ecosistema. Somos quizás más un ecosistema, podría yo afirmar, que un organismo solitario, que una especie cerrada, ¿sí? Y las comparaciones que hacemos hoy en día pues, nos llevan a, este no ilumina muy bien, a demostrar que la relación entre los microorganismos que portamos y las células que nosotros tenemos son una relación, digamos, bastante desequilibrada. La cantidad de microorganismos que nosotros llevamos son del orden de miles, ¿sí? En comparación con nuestro número de células. Más o menos, si nosotros comparamos nuestro microbioma con el número de células, no pasa más allá del 10%. Ese microbioma humano, entonces, conforma en peso aproximadamente 2 kilos de usted. No se preocupe si está pasadito de kilos, porque esos 2 kilitos son bacterias. Entonces, tranquilos, no hay de qué preocuparse, ¿sí? 2 kilos no son suyos. El 90% de la información que tenemos de células son bacterias. La relación entonces es 10:1,
Y en cuanto a DNA, ya veremos que la cosa es todavía mucho más extrema, ¿no? Hablemos entonces, eso sí, de genomas, ¿sí? ¿Soy un genoma o yo soy varios genomas? Esa es una de las preguntas importantes. Bueno, si quisiéramos mirar hacia atrás, tenemos muchas evidencias, digamos, de tipo arqueológico en organismos superiores. Lamentablemente las bacterias no se pueden conservar. Ya han existido 5 extinciones y es muy difícil datar en bacterias históricamente, dado que no hay restos fósiles de ella. Más del 90% de las especies han desaparecido. Entonces, lo que podamos entender sobre la evolución y la historia de nuestro microbioma, pues debe ser bastante actual. Bonnie Basler tenía la idea de pasarles un pequeño corto de película. Ahí les dejo para ustedes a disponibilidad esas dos películas. Muestra en una presentación en TED y duda bastante que nosotros seamos exclusivamente 100% Homo sapiens. Ella dice que los seres humanos somos el 99% bacterianos. Rob Knight hace, digamos, en su presentación, que ahí se las comparto igualmente para que la tomen ustedes posteriormente, llegamos hoy en día a terminar el genoma humano y el número de genes no va más allá de 20.000. Repertoriados, digamos, de manera precisa y exacta, no pasan ni siquiera de 19.000. Pero en relación a los genes que portamos de otros microorganismos o de esos que hacen parte del microbioma humano, son más o menos entre 2 y 20 millones. O sea, hay un desbalance enorme allí. En otros reportes, este que tengo más abajo, pues ahí observamos la proporción casi que en promedio, más o menos 8 millones de genes, más o menos medio millón de genes de hongos y otros tantos de arqueas, sin contabilizar incluso virus, que puede pasar en cantidad de individuos. Aquí tenemos esa relación nuevamente, esta es de la presentación de Rob Knight, y esto pues nos lleva a empezar a repensar la salud desde otro punto de vista. La inclusión del microbioma entonces nos llevará a analizar nuestras enfermedades ya de otra manera y no de una manera en solitaria, exclusiva, mirando nuestros genes. ¿De dónde entonces viene ese microbioma que portamos? Bueno, es muy claro, ¿sí? Mamá nos dio esa primera impronta, nos transmitió nuestras primeras bacterias y nos dio esa primera carga de bacterias que portamos. De ahí que los bebés que han sido alimentados no un largo tiempo con leche materna, pues presentan diferencias. Incluso los bebés que nacieron por el útero o los bebés que nacieron por cesárea presentan diferencias en el microbioma. Es bastante elegante hoy analizar el microbioma y dejar de satanizar las bacterias, de pensar que los besos son transmisión de bacterias de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Creo que podríamos utilizar un término elegante, compartamos microbiomas más bien y no, ¿sí? No nos tratemos más agresivamente. Lo que quiere decir entonces que ya es muy importante mirar desde los neonatos cómo ese microbioma progresa. Este es un estudio que hace parte del artículo de Buchan, donde compara entonces neonatos y cómo en progresión del tiempo, alimentados con leche materna y alimentados con leche de vaca, incluso tratados con antibióticos, cómo ven ustedes allá arriba las proporciones de bacterias que aparecen allá abajo de las gráficas cambian en cuestión de meses, ¿no? En cuestión de días, como aparece ahí. Abajo vemos un artículo de la revista Microbioma, ya tenemos revista de BMC llamada Microbioma, que hace una comparación de una bacteria que es patógena, que se llama Clostridium difficile, y que en niños alimentados con leche de vaca y con leche materna, pues se observa una diferencia importante en ellos. No voy a entrar pues, en peculiaridades de cada artículo porque el tiempo no
nos dará, pero lo interesante es que ustedes posteriormente puedan revisar estos mismos artículos y darse cuenta de lo que les estoy comentando. Las bacterias entonces y todo lo que hace parte de nuestro microbioma cambia enormemente la información, nuestra salud, e intervienen en muchas cosas. Intervienen en la angiogénesis celular, en la acumulación de grasas, en el desarrollo y defensa, en la parte inmune, en la modificación del sistema nervioso, incluso en el metabolismo y degradación de antibióticos y otras sustancias. Bueno, tiene un gran aporte hoy en día y sabemos que ese microbioma o microbiota contribuyen de manera directa con todo lo que es nuestra salud. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, voy a contarles una pequeña anécdota. Aquellos que vivimos en ciudad, pues en medio de Coca-Cola, jugos y sustancias preparadas de comida rápida, pues no conocemos un poco de la historia antropológica de los microbiomas de nuestros indígenas, por ejemplo, la chicha, ¿no? Creo que algunos de ustedes pueden conocerla o recordarla si la han probado. Y para preparar la chicha en algunas comunidades indígenas pues se hacía una cosa bastante peculiar, ¿no? No vayan a sentir, digamos, repulsión porque había necesidad de mascar el maíz, revolverlo con todos los que se reunían y pues todos los microbiomas quedaban inmersos y revueltos para preparar la chicha. De esa manera se garantizaba incluso que la fermentación de la chicha digamos, fuera bien elaborada. Hoy en día en algunas comunidades desde México hasta Argentina se sigue preparando, digamos que ya tiene algunas variaciones, no sé si así, pero tradicionalmente en muchos reportes históricos se cuenta que esa era la manera de trabajarla. Muchos microorganismos se le adicionaban para procesarla y esta fermentación sucedía una gran, digamos, un proceso bastante bien elaborado. Ahí abajo les dejo una referencia de una película que recientemente vi del Festival de la Chicha en Argentina y cómo hay distintas recetas para prepararla. Pero esta es una contribución del microbioma de nuestras comunidades indígenas. Así se preparan y el orgullo de tomarlo es de compartir entre todas las bacterias, ¿no? Ya hemos hecho, digamos, repertoriado gran cantidad de partes de nuestro cuerpo y observamos que existen muchas diferencias en nuestros distintos lugares del cuerpo. El microbioma de los pies tiene bacterias en proporción diferentes de las bacterias, por ejemplo, de las axilas, de nuestra cara, de nuestra espalda, etc. Lo que demuestra que no tenemos ni siquiera en nuestra piel una distribución constante de estas bacterias, de eucariotas o de virus, por ejemplo. Este es un estudio, por ejemplo, del microbioma digestivo, de nuestro tracto digestivo, con terapia de antibióticos, donde, bueno, no me salió ahí abajo, pero en la parte izquierda se observa el microbioma antes del tratamiento, en la parte de la mitad, la gran mayoría corresponde a tratamiento y en la parte final se observa al final del tratamiento. Los géneros básicamente que se encontraron se distribuyen de manera, digamos, diversa durante el tiempo de tratamiento. La gran mayoría pues corresponden a los reinos de Bacteroidetes, Firmicutes y Proteobacterias. En otro estudio, por ejemplo, de bebés que han recibido tratamiento también con antibióticos, se observa estas diferencias igualmente a través de meses de vida. Y, digamos, la distribución de estas especies que tienen ustedes y géneros allí a la izquierda de su pantalla, donde se observa pues, que existe una diversidad enorme de las bacterias y el tratamiento con antibióticos, cómo hace que ellas cambien. Por supuesto, entonces, tenemos ya hoy en día una herramienta que nos permite identificar esto. La genómica nos ha ayudado muchísimo a identificar gran cantidad de bacterias en nuestro tracto digestivo, en nuestra boca, en nuestra piel, y podemos entonces hacer relación en estos estudios con nuestra salud. Una técnica de genómica llamada metagenómica nos ayuda muchísimo a identificar de manera rápida la composición de estas bacterias sin necesidad de cultivarlas.
¿Tendrá entonces algo que ver todos estos microorganismos con mi salud? Bueno, ya hemos visto algunos casos, vamos a empezar a ver casos más concretos y más específicos. Esto corresponde, digamos, a información de una página web del sitio de microbioma irlandés, donde a su derecha observan el 90% de enfermedades que pueden estar asociadas con la salud y la enfermedad de nuestro tracto digestivo. Lo que quiere decir que es una condición bastante importante, la composición del microbioma para la salud simplemente de nuestra digestión. Somos, por supuesto, lo que comemos y de la manera en que nos alimentamos, pero además cómo alimentamos nuestro microbioma. De la manera en cómo alimentamos nuestro microbioma, nuestra salud, entonces va a verse reflejada en condición satisfactoria. Este es un caso donde se hace el estudio del microbioma correlacionándolo, por ejemplo, con diabetes tipo 2. Y las diferencias en el microbioma presentan una estrecha relación con la misma enfermedad. Este es otro caso bastante reconocido hoy en día. Vemos a la izquierda una persona saludable, a la derecha una persona con disbiosis. Es la manera como ya se está empezando a estudiar, digamos, el cambio de nuestro microbioma, y si nuestro microbioma, digamos, empieza a ser alterado, entra en un proceso de disbiosis. Esta bacteria que tenemos abajo, Methanobrevibacter, es una bacteria que está asociada con la obesidad, por ejemplo. Y vamos a ver que incluso está asociada a otro montón de cosas más adelante, pero representa cambios importantes en nuestra salud, en la acumulación de grasas, por ejemplo, y en la producción de gases. Este es otro estudio en la revista Genome Biology de obesidad asociada al microbioma, donde las bacterias, ¿sí?, en una persona que presenta obesidad, estas bacterias reprograman la información de nuestras células en nuestro epigenoma. Nosotros tenemos un genoma y un epigenoma hoy en día bien reconocido. Estas bacterias son capaces de reprogramar nuestro epigenoma y alterar el funcionamiento de nuestras células en el colon. De otro lado, también tenemos información importante que está estrechamente asociada con la cantidad de información genética que ya conocemos hoy en día. No son más, allá arriba dice más o menos 1.760 sobre 22.000. Hoy en día, ya les digo, no pasamos de 20.000 genes del genoma humano y ni siquiera llegamos a 2.000 genes que hemos caracterizado del genoma humano asociado con enfermedades. 2.000 genes no son más genes que los que porta una bacteria de tamaño regular, como las que nosotros investigamos en nuestro grupo, o como la que tiene el tamaño que tiene Helicobacter pylori, ¿no? Son muy pocos genes todavía para identificar o caracterizar varias de nuestras enfermedades. Por supuesto, resumiendo esto, hoy definimos que el microbioma, por ejemplo, de nuestro tracto gastrointestinal, está asociado con varios desórdenes, con varias alteraciones y con aspectos incluso positivos. Por ejemplo, enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, desórdenes, depresión, ansiedad, incluso respuesta a la luz, qué cosa tan increíble, estrés físico, emocional y bueno, condiciones incluso de tipo ambiental, resistencia, la toma de probióticos y prebióticos. Bueno, hay una gama importante hoy en día de aspectos que nos permiten adentrarnos y empezar a entender cómo estas bacterias están afectando enormemente nuestra condición de salud. A futuro, entonces, iremos al tratamiento de nuestro microbioma. Doctor, tengo enfermo mi microbioma. Hoy en día, pues, sería muy contradictorio, pero ya empezamos a hacer, digamos, avances a este nivel, ¿sí? Y bueno, esta es una publicación donde pude sacar un fragmentico, discúlpeme que no lo traduje, pero pues ya se empiezan a dar consejos médicos para que nuestro microbioma sea bien tratado y bien mantenido. Quizás a futuro entonces encontraremos medicamentos que protegerán nuestra flora, nuestra microbiota o nuestro microbioma.
encontraremos en la cajita diciendo contradicciones, me pongo entre comillas, enferma o cae mal a una de nuestras bacterias, Lactobacillus acidophilus. Bueno, esta es una publicación de Science que nos muestra y nos da evidencia de eso que ya comenzamos a hacer. En estos pocitos que aparecen a la derecha hay muestras de materia fecal. Muestras de materia fecal donde se empezarán a intercambiar entre personas. Es decir, la idea es buscar los microbiomas de algunas personas saludables y utilizarlos como medicamento para el tratamiento de algunas enfermedades. Ya utilizamos algunas bacterias en solitario, pero no en forma de comunidad para el tratamiento de estas enfermedades. Empresas como la IBM ya se empiezan a interesar enormemente en el conocimiento del microbioma. Esta gráfica que está a la derecha también nos muestra otra empresa, se llama M, que empieza a investigar ya, digamos, de manera más precisa la utilización del microbioma en aspectos no simplemente genéticos, en aspectos no simplemente microbiológicos, sino a otros niveles, que podríamos decir que sociales. Entonces, empezar a entender nuestro microbioma nos llevará a cambiar los paradigmas sobre salud e enfermedad igualmente. Ya tenemos caracterizados una gran cantidad de información genética de nuestro genoma, empezamos a clarificar el genoma de nuestro microbioma, pero la relación entre los dos todavía es supremamente complejo. Todavía nos falta mucho, habrá mucho por investigar a este nivel para empezar a entender cómo es esa verdadera relación de mutualismo, comensalismo o simbiosis entre estos organismos y nosotros. Por ejemplo, está el caso de los siloglucanos que vienen de la lechuga y de la cebolla. Ahí vemos una gran cantidad de sustancias que han sido ya identificadas procedentes de alguna bacteria, patógena o no, que hacen parte de nuestro microbioma, y encontramos que existe una relación de adaptación de nuestro genoma a absorber estas sustancias. Los siloglucanos son sustancias que vienen de la lechuga y de la cebolla, y si una de estas bacterias que es capaz de asimilar este carbohidrato no está en nuestro microbioma, esa sustancia, la cebolla o la lechuga, nos caerán tremendamente mal. Empezamos incluso a aclarar aspectos como la relación, ya está muy de moda en nuestro país el glifosfato, ¿no? Bueno, hay toda una discusión alrededor. Ya hay estudios donde demuestran no solo que el glifosfato es cancerígeno, sino la relación que empieza a tener con nuestro microbioma. En este reporte se demuestra que la utilización del glifosfato puede alterar o cambiar nuestro microbioma también. Bueno, entonces, resumiendo toda esta información y de acuerdo a lo que tenemos ya y lo que conocemos hoy en día, establecemos que somos verdaderamente ecosistemas, más que una especie solitaria y cerrada, y que en el tratamiento de nuestra enfermedad pues, será necesario mantener nuestro ecosistema saludable, cuidar mis bacterias, cuidar todos mis microorganismos, ¿sí? Mantenerlos sanos, casi que ese término no lo hablamos, ¿no? Están enfermas mis bacterias, no, estoy enfermo yo, no mis bacterias. Cuidar mi alter ego, ese alter ego que son, dicho de otra manera más amable, mis mascotas que porto todo el tiempo. Y la idea es entonces, las ideas que tenemos hoy en día y de lo que se empieza a investigar a nivel científico es empezar a conocer los microbiomas ya en otros sitios, no solamente el humano, en otros espacios. Y puedo poner un ejemplo que incluso comenzó hace unos 10 años el gobierno colombiano con el apoyo de Colciencias en el estudio de nuestros microbiomas extremófilos en los páramos, que lo llevó a cabo el consorcio GEVIS, entre varias instituciones colombianas, donde identificaron una gran cantidad de bacterias y de microbiomas en nuestro país. Existen entonces microbiomas bastante impresionantes y especiales. Este es uno de los, digamos, que más admiro yo. Este calamar, ahí no se ve muy bien, ahorita vamos a ver en la derecha
él florece gracias a la condición de las bacterias que porta, las cultiva todas las noches y eso le permite reproducirse al calamar. Las bacterias que porta son Vibrio fischeri y esto lo estudió muchísimo Bonnie Bassler, dado que le permitió entender eso que conocemos hoy en día como quorum sensing. Estas bacterias entonces son cultivadas por el calamar en la noche y liberadas en la madrugada para seguir su ciclo constantemente. Lo que quiere decir que esto le permitirá al calamar Euprima scolopes ser observado en las noches, florecer gracias a estas bacterias que porta y hacerse, digamos, la reproducción, competir por su descendencia, lo que le ha llevado a través de miles de años mantenerse y progresar con todo éxito. Esa es una foto de ese calamar, una foto que ganó un concurso internacional científico de fotografía, donde ya en el día pues es muy diferente, pero ustedes vieron la foto de la noche. Es un estudio fascinante con este calamar hecho por Bonnie Bassler. También tenemos otros microbiomas como el de las plantas y el de otros organismos, ¿no? Hay ya términos nuevos, por ejemplo, de estudios de microbioma en las hojas, filobiomas, en las raíces, rizobiomas, etc. Aparecen un sinnúmero de palabras que esto parece de nunca acabar, pero que cada vez se torna, digamos, más interesante a profundizar y a seguir estudiando. Bueno, ¿quién tuvo la culpa de esto? Sí, es una imagen muy difundida, ¿no? Las bacterias producen gas metano y el metano es más dañino que el CO2. Culpamos a las vacas de la contaminación. Bueno, yo pensaría muy bien que no son solo las vacas, sino las bacterias que portan esas vacas, dado que Ruminococcus albus es una bacteria que le permite a las vacas degradar la celulosa y producir grandes cantidades de azúcar, por ejemplo. Mientras tanto, otra bacteria que porta la vaca entonces hace que se convierta básicamente esa glucosa en metano, lo que hace que entonces que el calentamiento global no solamente está ocasionado por la vaca. Esta es una publicación de Scientific American, la que tenemos ahí a la derecha, donde se dice que aparentemente las vacas son terroristas, ¿sí? En la publicación. Y bueno, ahí está la publicación de un libro muy famoso por estos días en Colombia, La culpa es de la vaca. Bueno, quién sabe, pero tenemos problemas hoy en día y no son solo, digamos, los organismos superiores los responsables de los cambios a nivel del clima y del ambiente. Los microorganismos también están implicados, ¿no? Por ejemplo, nosotros, bacterias como Leuconostoc, lactobacillus, propionobacterios, son las encargadas de hacernos producir cambios a nivel gastrointestinal y hacernos producir gases a partir del consumo de alimentos verdes que no se pueden fermentar fácilmente, ¿no? Nosotros, como ejemplo y pues como único caso que les voy a comentar, hemos trabajado con el microbioma de la bacteria de Leuconostoc mesenteroides. Aquí tenemos a la izquierda la bacteria coloreada por tinción de Gram, a la derecha el genoma que hicimos en la Universidad de Antioquia en la bacteria, y años atrás estudiamos la relación que existe de esta bacteria con el Helicobacter pylori. Allí en la parte izquierda superior de esos cuadritos observan un halo que es el crecimiento de Helicobacter pylori, y en la mitad se localizó la bacteria Leuconostoc mesenteroides. Esta bacteria es antagonista de Helicobacter pylori. La bacteria fue recuperada del microbioma de una persona del Valle del Cauca. Bien, para terminar entonces, y para hacer referencia a las charlas que hemos tenido en el planetario, y para hacer entender también que pues, no fue nuestra especie la única que colonizó o ha empezado a habitar en el espacio, nuestro microbioma ya nos acompañó allá. Es decir, ya estuvo nuestro microbioma en la Luna, en la Estación Internacional, y el tema es tan interesante hoy en día que la NASA incluso ya ha empezado este año a hacer un estudio del microbioma de los astronautas, de aquellos que salen en la Tierra.
Esto es un programa que empezó muy recientemente, entonces, donde se va a empezar a mirar y a estudiar el microbioma de los astronautas, porque si algún día vamos a llegar a Marte, quizás tendremos que empezar a entender cómo funcionan nuestras bacterias. Y si quizás cambian cuando abandonemos la Tierra, será un problema. Recuerden que a Vibrio, al parecer, le sucedió algo así. Bien, como epílogo entonces y como conclusión, mi consejo es que tenemos que aprender cada día más sobre esto que llamamos hoy en día microbioma. Tenemos que empezar a entenderlo y a tratarlo mucho mejor de lo que lo entendíamos como simples bacterias de las propagandas publicitarias que encontramos en Colombia, donde dicen que matamos el 99% de nuestro genoma. ¿Sí? El mismo producto se vende en Estados Unidos como mata el 99% de los gérmenes, ¿no? Pero sí, debemos empezar a entender esa parte de nuestro genoma tan desconocida que hace que todo lo que somos, todo lo que producimos y a donde hemos llegado también ha sido producto de nuestras bacterias. Muchísimas gracias a ustedes por esta noche, por haber venido a Explora, a Ciencia en Bicicleta y al Planetario. Gracias. Bueno, pasamos entonces ahora a preguntas. Adelante. Mauricio, muchas gracias por la charla. Yo quiero hacer una pregunta, pero antes quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta para hacer, pasen por favor al micrófono. Ah, perfecto. También pues darle un saludo a todas las personas que nos están viendo en el otro auditorio, Claro. e invitarlos a que hagan sus preguntas por redes sociales y enseguida te las vamos a pasar. Bueno, mi pregunta Muchísimas es gracias. acerca de qué va a pasar con este microbioma cuando tratemos de colonizar otros ambientes extraterrestres, otros planetas, Claro. otras lunas, porque por ejemplo en la ISS hemos visto que muchas de estas bacterias se vuelven bastante agresivas. Exacto. Es cierto. Con las charlas que hacíamos en Ameba y unas series que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver gratamente con Jorge, Juan, Andrés, de una extraña, pues el planeta más extraño. Nos vimos en una de las películas donde uno de los astronautas vomitaba terriblemente los primeros días. Bueno, yo no sé cómo se limpia la estación internacional de una cosa tan tremenda, pero en eso tiene que ver mucho nuestro microbioma, es decir, nuestras bacterias no se comportan igual en la Tierra, bajo gravedad, bajo la misma presión atmosférica que allá afuera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer investigaciones mucho más en profundo para que un astronauta pues, no sienta, digamos, los efectos de una bacteria que puede volverse patógena en el espacio, quizás. Es muy importante seguir investigando. Andrés. Mauro, muchas gracias. No, gracias, Luis. Gracias por tu erudita conferencia. Mira, Mauro, por fortuna estamos ya superando tanto dualismo. Entre ellos pues está el gencentrismo, está el cerebrocentrismo y el selencionaturalismo, que no es que estén malos o que estén defectuosos, sino que son insuficientes. Entonces, se habla de la plasticidad cerebral en la medida en que ya salimos de ese teatro cartesiano y ya salimos de la dualidad mente-cerebro para incorporar un tercero, la cultura. Exacto. De la cultura y la mente hacen un feedback, se realimentan, se evolucionan y también alimentan y revolucionan y modifican el cerebro. Entonces ya se habla de plasticidad cerebral, ¿cierto? Porque el cerebro se puede hacer plástico. Eso lo deberíamos extender también a la plasticidad del organismo entero. Claro. Pues como se diga que el microbioma se puede modificar con base en la cultura, el trato con las personas, la alimentación, cómo intercambiamos el ambiente, qué hacemos todo el día, cómo nos estamos educando cultural, espiritual y mentalmente. Gracias, Mauro. No, muy importante lo que dices, Luis, porque yo creo que casi que una de las cosas que más tememos cuando viajamos a otro sitio, cuando cambiamos de país, cuando salimos de nuestra ciudad y viajamos, es la comida. Y a veces pensamos que es la comida la que nos va a caer mal. Es que
la comida que probamos en ese sitio o lleva nuevas bacterias o trae nuevos microbiomas o no le gusta o no la conocía nuestro microbioma. Entonces es otra mirada diferente a decir, ¡ay, esa comida me cayó mal! No, es que a tu microbioma quizás no le gustó. Entonces es una mirada cultural también muy, muy especial. Adelante. Buenas, muchas gracias por la conferencia, muy buena. Mi pregunta va dirigida a la colonización y pues nosotros hemos vivido ya antes no solo una colonización en civilizaciones, sino en ese mismo genoma. Claro. Lo digo por el descubrimiento de América, exacto, que pretendió un cultivo de bacterias de parte y parte y una hecatombe demográfica indígena que causó terribles daños a esta civilización. Entonces mi pregunta era, ¿qué pretendió ese cultivo, a esa unión de civilizaciones? Claro. Y si puede ser un ejemplo a ese futuro de planetas por descubrir o pues por explorar. Sí, es muy interesante tu pregunta porque, bueno, cuando celebramos los 500 años de la llegada de Colón a América, el título era El encuentro de dos mundos. En realidad es también el encuentro de microbiomas, ¿no? El microbioma que estaba aislado en Europa, Euroasia básicamente y África, se encontró con el microbioma de América que había cambiado cuando pues, nuestros descendientes abandonaron Asia y llegaron a América, ¿no? Ese es un encuentro básicamente de microbiomas que hizo que enriqueciese esa diversidad entre bacterias. Estudios, digamos, mucho más profundos que se han hecho, investigamos el genoma, investigamos a nivel del cromosoma Y, del cromosoma X, la descendencia humana, pero hemos hecho investigaciones ya en bacterias, por ejemplo, como el Helicobacter pylori, de toda la transhumancia humana. Podríamos empezar a investigar en otras bacterias que están en nuestro microbioma. Adelante. Buenas noches. Viendo desde un punto de vista epigenético, ¿cómo podemos hacer la correlación y la importancia de el actuar que puede tener un virus, solamente un virus en una persona, como lo puede ser el virus del papiloma humano? Claro. ¿Cómo todo este microbioma también se podría ver desde el punto de vista del estudio del cáncer? ¿Y cómo podría tener que ver y ser un campo tan grande de acción? Y esa explicación que necesitamos de por qué hay personas que sin necesidad de tener una predisposición genética pueden tender a este cáncer y cómo varían de población, podría encontrarse la explicación en el microbioma. Claro. Una pregunta, bueno, una disertación muy interesante la tuya, porque hoy en día hablamos de que básicamente el 99% de las bacterias no son patógenas, solo el 1% de las que portamos son patógenas. Y de esas que son patógenas, hoy en día sabemos que el 20% de los cánceres es responsabilidad de ellas. Es decir, ya podemos decir que el 80% de los cánceres que no está aclarado, pues tenemos que buscar razones para decir efectivamente, pero ya el 20%, es decir, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Klebsiella, ya se han asociado y se han encontrado evidencia que son capaces no solo de romper nuestros cromosomas, sino que impiden el proceso de reparación. Entonces, la cuestión ya empieza a tener otra mirada en procesos como el cáncer que causa papiloma, los procesos epigenéticos que empiezan ya a tener una relevancia mayor, porque, pues es decir, todos decíamos, no, las bacterias tienen su genoma cerrado, nosotros tenemos nuestro genoma cerrado y allí no pasa nada. Eso era cuando hablábamos de genética, no cuando hablábamos de epigenética. La historia de la epigenética es otra y allí la cosa cambia a un plano al 100% distinto. Hola, profe. Felicitaciones pues, por la conferencia. Muchísimas gracias. Y, a ver, mi pregunta va por el lado de una anotación que yo quisiera hacer, y es que hay dos fenómenos muy conocidos, más o menos, y son esta interacción entre un cuerpo y el genoma y la biota que lo habita en el exterior, porque siempre es en el exterior, es en la piel y en los epitelios. Claro. Y otro bien conocido es lo que pasa dentro de las células, que es a nivel pues, histórico de la evolución, cómo se integró un genoma y una biota de afuera, a la mitocondria, a los cloroplastos, a la célula. Entonces, son relaciones muy controladas, está afuera o está adentro, pero no sé si haya algo viable
que esté en la mitad. O sea, por ejemplo, en el torrente sanguíneo es viable que haya bacterias. Claro. O sea, Sí. y que sea una relación saludable. Sí. Porque yo creo pues que generalmente es algo patológico. No es algo tan controlable como que las bacterias estén afuera o que sea un genoma perfectamente adecuado como el que está dentro de la célula. Claro. Bueno, 2 millones de años de la historia de Homo sapiens y 100.000 de Homo sapiens sapiens nos han demostrado que las bacterias no nos han eliminado, ¿no? Es decir, llevamos 200 años combatiéndolas con otras estrategias y cómo nuestro organismo ha podido soportar sin tener todas esas herramientas que contamos hoy en día. Por supuesto que los niños morían mucho más, por supuesto que habían pandemias, etcétera, donde la resistencia era prácticamente a nivel genético y no había forma de, digamos, de impedirlo en el espacio y en el momento. Solo los resistentes sobrevivían y esa era una gran dificultad. Hoy en día, ese paradigma también de germen exclusivo empieza a cambiar. Uno de los ejemplos más claros es Escherichia coli. No todas las bacterias de Escherichia coli son patógenas. De hecho, un medidor de pureza de agua es la misma bacteria. Entonces, muchos portamos la bacteria como comensal, como simbionte, y algunos nos causa quistes, se nos fijan en algunas regiones del intestino, coloniza nuestro hígado y llega hasta el cerebro, ¿no? Hablamos de una barrera hematoencefálica donde no pueden llegar muchas bacterias. No es tan cierto, ¿no? Una bacteria tan simpática y tan especial como Escherichia coli puede llegar a nuestro cerebro y hacer un desastre en nuestro organismo. Entonces, quizás nos falta entender mucho de ese proceso y cuál es la relación, ¿sí?, que hace que una bacteria cambie de patógena a no. Yo trabajo con la bacteria Pseudomonas aeruginosa, tiene un genoma supremamente grande y esta bacteria, dependiendo del ambiente en que se encuentre, es como casi que un hongo que conocemos como Fusarium noxesporum, ataca lo que sea, ¿sí?, invade cualquier organismo, pero si las condiciones de nutrición de la bacteria, digamos, son ideales, ella no se vuelve patógena, ¿no? Entonces, hoy en día el concepto de decir echémosle antibióticos, pues debe empezar a cambiar, dado que pues, ya hemos hecho un desastre ecológico con ellos, pero igualmente no hemos logrado deshacernos de estos patógenos. Adelante. Doctor, muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias. Quiero, en primer tocar una palabra que quizás no la escuché, o el agua, ¿qué frente a eso? Y en segundo lugar, quisiera que me sacara de un mito urbano que es, dicen las abuelas que primero comíamos tierra y ahora los niños los mantienen súper limpios, entonces que primero no nos enfermábamos tanto y que ahora se enferman más y bueno, entonces ese mito urbano ahí sí debe tener algo sólido. Y ahí es donde retomo entonces los habitantes de calle, estas personas definitivamente sí no están solas, están muy acompañadas, ¿no? Claro. Bueno, es cierto. Bueno, te voy a responder la primera, es verdad. Y ya para finalizar, doctor, claro. El mito urbano es, ¿hay que purgarnos o no purgarnos? Okay. Realmente, ¿y cómo lo hacemos? Porque ya ahora le pregunto a una nutricionista, ¿purgo a mis deportistas? No, sí. Entonces, quisiera tener el punto de vista de un doctor. Muchas gracias. Bueno, sobre el agua, digamos que es el punto de partida de muchos estudios que tenemos hoy en día en microbioma. Casi que a los microbiomas no les puede faltar el agua y quizás los microbiomas más desconocidos que tenemos en la Tierra. Les mostré esa publicación de Science donde la idea es empezar a conocer otros microbiomas complejos que no viven incluso dentro del organismo, pero cientos de bacterias que se asocian y viven, digamos, en constante desarrollo y equilibrio sin dañarse unas a otras. Quizás en los mares a futuro encontraremos los microbiomas más complejos. Yo puse un ejemplo, el de Vibrio fischeri, donde pues, es decir, el calamar cultiva las bacterias, es decir, él es el medio para mantenerlas, ¿sí? Pero debe haber cosas todavía muchísimo más desconocidas y espectaculares que
tendremos que buscar y conocer a zonas donde difícilmente la presión no nos permite todavía llegar, pero ya deben haber unas cosas tan increíbles pues, como las maravillas que hemos encontrado hoy en día y que quién sabe cómo funcionan y cómo se comportan. Sobre la segunda, bueno, digamos que hay aspectos culturales y por eso inserté la chicha, es uno de los tantos ejemplos, pueden haber otros. Por supuesto que yo no voy a darle, digamos, razón a la idea de que no pensemos en las medicinas, no haya tratamiento. No porque, es decir, 2 millones de años nos han permitido vivir y superarnos, evolucionar de esta manera, pues vamos, digamos, a cambiar casi que un comportamiento que nos ha llevado a desarrollarnos mucho más estos 2 últimos siglos. Pero sí es cierto también que existen muchos mitos, ¿sí? Muchos mitos que han sido creados por la industria, el 99% de las bacterias eliminadas, y yo no voy a hablar más de las empresas farmacéuticas, pero existen muchos mitos al respecto de esa condición. Yo no sé si la palabra purgar es una palabra farmacéutica, tendría que preguntarle a mi esposa si esa palabra está en los vademecum. Creo que la palabra no es una palabra técnica, ¿sí? Es una palabra más de uso corriente. Los purgantes, es decir, no sé qué clasificación tendrán dentro de los vademecum hoy en día, pero no es, digamos, una forma correcta barrer un microbioma con una sustancia, ¿sí? Es decir, digamos que lo que tendríamos que hacer es consumir, como lo muestra la publicación de Science, consumir otros microbiomas para empezar a equilibrar ese que está desequilibrado. Entonces, la idea de barrer, de limpiar, de deshacerse, no es ni más ni menos la más correcta, pienso yo. Con mucho gusto. Adelante. Buenas noches, Buenas noches. Felicitación por la exposición. Muchísimas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Natalia, yo soy médica general y quería preguntarte, pues algo como más que una pregunta, es como dejar un mensaje como al público en general sobre cómo concientizar a las personas de que pues no vayan directamente, por ejemplo, a automedicarse a una farmacia porque les encanta pues mandar amoxicilina, citromicina, no sé qué, claro. Y se van desesperando porque ven no alivio pues de una rinofaringitis, que es una gripa común, ¿cierto? Entonces pasan, no sé, 2 semanas, más de una semana, entonces se desesperan y van y buscan algo en la farmacia rápidamente y lo primero que les ofrecen es además de antihistamínicos, analgésicos, un antibiótico, ¿cierto? Claro. Entonces, y ya nuevamente pues van a la consulta y pues ya uno no va a ver como signos ni síntomas, pues va a haber como escasos pues síntomas. Entonces, ¿cómo hacer un mensaje al público en general para proteger más esa flora que tenemos? Y en el caso pues de que tengan una enfermedad, dejarle al médico, dejar en manos del médico que sea él quien definitivamente decida si se beneficia o no de antibiótico y qué antibiótico utilizar, porque ya hoy no es lo mismo los bacterias ahorita en una persona que va por la calle a bacterias, por ejemplo, en una persona que está en un medio hospitalario, ¿cierto? Entonces cada vez vamos a hacer más resistencia bacteriana, ¿cierto? Ya traté a esta persona con este antibiótico o esta persona llega a la farmacia a consultar por varias cosas, pues y le han suministrado el mismo antibiótico, ya ese no le va a servir. Entonces las bacterias van haciendo resistencia porque tienen métodos para hacer resistencia a beta-lactamasas, a carbapenemasas, a un montón de antibióticos pues que ya los han utilizado. Más como un mensaje pues. Claro, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que hemos acostumbrado las bacterias terrestres a otras sustancias que ellas no conocían a esa escala. Es decir, los antibióticos se producen a escala industrial. O sea, no estamos hablando de que los antibióticos los producen la bacteria en un ambiente, que las bacterias son capaces de producir antibióticos dentro de nuestro cuerpo, porque ellas siempre lo han hecho, es decir, es una capacidad que tienen las bacterias de defenderse. Pero fabricamos antibióticos a gran escala. Una publicación reciente que salió el año pasado en Estados Unidos
nos demuestra que hemos arrojado toneladas de antibióticos a todo nuestro medio ambiente, a nuestros ríos. Muy próximamente en la publicación de Explora de la Universidad de Antioquia sacaremos un artículo que tiene que ver con Pseudomonas aeruginosa y esas nuevas emergentes resistentes. Los invito pues para que lo lean. Es una publicación que tenemos y que hemos trabajado con una de las estudiantes, donde la resistencia a antibióticos ya es un problema a nivel mundial. Los antibióticos podrán cambiar la información genética y epigenética de nuestros microbiomas, lo que quiere decir que estamos jugando con fuego. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jonathan, soy estudiante de microbiología. La pregunta mía iba encaminada a la anterior, pues básicamente era, ¿qué cree usted que va a pasar con esa microbiota? Por ejemplo, con la terapia con antibióticos de amplio espectro. Claro. Y la otra pregunta es, si bien la microbiota es algo muy importante en el cuerpo humano, está la otra cara, es el sistema inmune. ¿Cómo es ese comportamiento o esa relación entre sistema inmune y microbiota? Claro. Se me olvidó mencionar que, bueno, ya tenemos 3 publicaciones, digamos, revistas especializadas de microbioma que ya ustedes pueden consultar. Ya es, digamos, BMC tiene una que se llama Microbioma y hay estudios ya de resistencia y susceptibilidad de microbiomas a antibióticos, que eso es un tema que ahora hay muchos grupos en el mundo trabajando ya a ese nivel, es decir, no miran un solo microorganismo, sino todos los que tenemos asociados a resistencia. Entonces, el tema ya empieza a extenderse a otro nivel. Estamos ya casi en una 4ª generación de antibióticos, digamos, exitosos, que tengan efecto, que traten nuestras bacterias y que las puedan eliminar. Pero tenemos un nuevo concepto, es decir, bueno, ¿qué le hace ese antibiótico a nuestras bacterias, ¿sí? A las que portamos, ¿sí? Por supuesto, hay necesidad de barrer una patógena y si pudiésemos llevar información, ¿sí? Que no fuera tan lesiva, digamos, el problema de tratar con un antibiótico una bacteria que nos ofende, que nos agrede, es que las otras se vuelven resistentes. Entonces se vuelve resistente también nuestras bacterias a esas sustancias. Cada vez encontramos bacterias que son, digamos, rompen o quiebran rápidamente la resistencia y casi que en la carrera de encontrar nuevas sustancias estamos, digamos, en una urgencia que a veces no podemos suplir. El paradigma a futuro será empezar a mirar cómo podríamos empezar a cambiar la información genética de esos patógenos para que se vuelvan simbiontes, para que se vuelvan comensales y no terminen siendo más un problema. Porque lo que usamos es un efecto regadera, eso lo estudian mucho los químicos farmacéuticos, los médicos hoy en día, es decir, echamos sustancias sobre nuestras bacterias y pues matamos unas y otras las dejamos vivas, ¿no? También nuestras células se ven afectadas, entonces algunos antibióticos, algunos sabemos que no nos caen bien, entonces todavía no damos con digamos, una tecnología realmente que haga alarde y elegancia de todo eso que hemos estudiado en el genoma. La química, por su lado, ha contribuido enormemente, rociamos una gran cantidad de sustancias, pero tenemos otros nuevos elementos. Quizás la terapia génica, la medicina genómica van a cambiar ese paradigma de tratamiento hacia otros, digamos, tipos de acercamientos. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va más encaminada porque tú hablabas acerca de la terapia de transferencia de microbioma. Entonces yo quería saber cómo es eso en el receptor, porque si muchas veces los cambios, digamos, externos median eso, ¿qué tan eficiente podría ser esa terapia? ¿Cierto? Porque si la tienden a cambiar, pues entonces, ¿cuál es la reacción? Bien. Lo que se ha investigado previamente es que una persona enferma y una persona saludable tienen microbiomas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso, no? Es decir, las bacterias se afectan por la invasión de otra bacteria, las bacterias nuestras se afectan por un cambio de funcionamiento de nuestros genes, es decir, la esquizofrenia, el Alzheimer, la diabetes, etc. Es decir, nuestras bacterias se ven afectadas
por esos cambios. La pregunta es, ¿el cambio está dado solamente por nuestro genoma o ese genoma? Somos tremendamente egocentristas los seres humanos. Pensamos que todos los cambios, es decir, vienen de aquí hacia allá y no de allá hacia acá. Solamente hacemos esa reflexión con los patógenos, es decir, nos afectan y no más. Y teníamos el grupo de bacterias allí de lado, ¿sí? Sin tener, digamos, ningún referente. Lo que se propone hoy en día, ya se han empezado, digamos, anteriormente la biotecnología empezaba a mirar con ojos ya muy especiales a los probióticos y a sustancias llamadas prebióticos. Pero estudiando los microbiomas nos dimos cuenta, es decir, que no todas las bacterias que están allí son benéficas, ¿sí? Nuestro microbioma está compuesto por cientos de bacterias que nos causan, digamos, cambios tremendos. La diabetes o la obesidad es ocasionada por hacer con nuestros hábitos alimenticios cambiar la información de nuestras células y de nuestro microbioma. Y si afecta a nuestras células, es decir, insulino dependientes y un montón de cosas que suceden en nuestro páncreas e hígado, también estamos haciendo cambios en nuestras bacterias, lo que quiere decir que el cambio es tremendamente drástico y queremos hacer reparación solamente en nuestros genes y no en ese millón de genes que tenemos ahí encima. Es decir, la mirada ha sido bastante reduccionista para hacer tratamiento a futuro. Utilizar, digamos, bacterias de otra persona sobre nuestro organismo ha demostrado ser una alternativa. Estamos en proceso de ensayo-error todavía. No es fácil avalar entre unas y otras personas, entre tus hermanos, tu papá y tu mamá. Existen unas diferencias enormes entre bacterias. A lo mejor una bacteria de tu microbioma puede cambiar el tuyo, lo puede afectar. Entonces, hay que entender todavía muchas cosas para poder decir, bueno, esa terapia es saludable. Actimel, que es una bacteria producida desde Lactobacillus acidophilus por la empresa Danone, fue una bacteria que se sacó de un bebé. Se le buscó las condiciones organolépticas para que esta bacteria supiera bien y se metió en una bebida que lamentablemente Danone, que es socia de Parmalat en Colombia, no la vende en nuestro país, pero se vende en Argentina, en Chile y en toda Europa. Esa bacteria demuestra, es decir, unos cambios de revestimiento. En Estados Unidos ya se venden algunas bacterias de tratamiento, por ejemplo, para el síndrome de colon inflamado. Y esta bacteria fue aislada de un tracto gastrointestinal. Vale, gracias. Con mucho gusto. Tenemos una pregunta de redes, es de Catalina Castro Arcila. Ella pregunta, después de la muerte de nuestro cuerpo, ¿qué pasa con el microbioma que tenemos? Bueno, es una muy buena pregunta, muy interesante. No podemos decir que muchas de nuestras bacterias mueren inmediatamente, especialmente aquellas que producen espora. Hoy tuvimos clase con mis estudiantes viendo esporas esta mañana, veo algunos de ellos por acá, y las esporas no se mueren. Las esporas simplemente lo que hacen es guardar la información y esperar nuevamente otra condición para que cuando quizás ese cuerpo se haya degradado, cuando ese cuerpo ya haya permitido la salida, bueno, eso podemos decir que es nuestro cuerpo, pero en organismos que son presa, es decir, el 99% de organismos de la Tierra no viven en apartamentos ni viajan en carros, ¿no? Entonces todos los días tienen que lidiar a cazar o ser cazados. Entonces el movimiento de microbiomas en la Tierra es mucho más enorme, más vasto de lo que pensaríamos nosotros. Las ciudades están cambiando ese comportamiento de microbiomas. Entonces, muchas de nuestras bacterias, hongos también especialmente, no mueren cuando nosotros morimos o terminamos nuestro ciclo de vida. Tienen esporas que guardan esa información, que esperan en el tiempo para volver a alcanzar otro organismo y seguir su proceso de vida. Muchas gracias.